Hola, bienvenidos a esta segunda temporada de Pequeños y Grandes. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, pero antes que nada, me presento. Mi nombre es Daniel Menocal. Yo soy Ariadna Baez. Y esto es Pequeños y Grandes. Vamos a comenzar presentando a María Luisa Salvador. Es una especialista en coordinación y desarrollo de programas sociales. Con más de una década de experiencia en Ayuda en Acción de México, ha liderado la dirección de programas, impulsando estrategias integrales de desarrollo territorial y monitoreando su trabajo, fortaleciendo comunidades en Puebla, Oaxaca y Chiapas, ¿verdad? Promoviendo el acceso a alimentos, la niñez y sustentabilidad con una sólida formación, promoviendo el acceso alimenticio en educación sociológica y sustentabilidad, combinando su liderazgo y compromiso social. Y igual tenemos a Ana Gabriela Guerrero Olivos, es psicóloga social con experiencia en acompañamiento psicosocial, educación comunitaria y desarrollo social. Ha colaborado con Hábitat para la Humanidad México y actualmente coordina el programa de niñez en Ayuda en Acción de México, promoviendo el aprendizaje y bienestar en comunidades de Puebla. Ha trabajado en proyectos con adolescentes, mujeres y familias en contextos de vulnerabilidad, enfocándose en la salud emocional, reinserción social, dirigiéndose por su compromiso social y empatía. Coméntame, Ari, ¿qué tú piensas al respecto sobre este tema que vamos a tocar hoy? Pues esta parte de la crianza, cómo vemos esta parte, pues obviamente del autoconocimiento y las emociones en este aspecto. Bueno, primero que nada, se me hace un tema muy interesante hablar un poquito sobre el autoconocimiento, el reconocer que a veces no nos conocemos y ya somos grandes, ya tenemos 20 años, es un tema muy importante dentro de la crianza porque es la base fundamental para el crecimiento y para el desarrollo de los niños. Tener una imagen de quién eres y pues guiándolos, los padres son quienes los guían para sentirse seguros, confiados y ahora sí, dentro de la crianza. Ahora sí, pues vamos a dejar que pues ellas se presenten por si hizo algo faltante dentro pues de lo que presentamos de ustedes. Ahora sí, si gustan presentarse con nuestro público allá en casita, por favor. Perfecto, pues muchas gracias primero por la invitación. Yo soy María Luisa Salvador. Me toca liderar la parte de la dirección en Ayuda en Acción en el área de programas y justo nosotros lo que hacemos es ver como toda esta parte de la integralidad del desarrollo comunitario y donde la niñez muchas veces es la menos vista. Entonces, trabajar este protagonismo con la niñez se nos hace muy importante y que es clave no solo para su desarrollo, sino para entender y ver cuál va a ser ese territorio en el que se van a mover y también qué oportunidades van a tener. Muchas gracias. Bueno, pues me pueden llamar Gaby y yo soy la persona que está coordinando el programa de niñez. Mis actividades son casi el 100% en campo. Justo estamos trabajando en 2 municipios en el estado de Puebla. Trabajamos en el municipio de Calpan con sus 3 comunidades, San Mateo Solco, San Lucas Atzala y la cabecera que es San Andrés Calpan. Y trabajamos del lado de Tochimizolco. Ahí trabajamos en 4 comunidades. Una se llama San Lucas Tulcingo, San Francisco Huilango. Trabajamos también en Santiago Tochimizolco y San Miguel Tecuanipa. Junto con otro compañero, pues formamos el equipo de niñez y junto con él trabajamos temas que tienen que ver con la lectoescritura, las matemáticas, la educación ambiental y este tema que nos compete el día de hoy, que es la salud emocional, el autoconocimiento y el autocuidado. Atendemos aproximadamente a 180 niños más o menos que tenemos de base y pues las actividades que hacemos son de todo. Justo partimos de esta parte, creo que ambas mencionaron esta parte de la importancia del autoconocimiento, pero pues me gustaría comentar un poquito más a profundidad sobre obviamente esta importancia y las emociones dentro de la infancia y cómo van madurando también estas emociones y el autoconocimiento en el desarrollo de los niños. Pues ha sido un tema retador, ¿no? Voy a compartirles un poco el marco del por qué ahora trabajamos con temas socioemocionales y de autorreconocimiento de la niñez. Gaby es en realidad la experta en el trabajo con ellos y con ellas,
Pero nosotros iniciamos hace 4 años trabajando con la niñez en el caso de Puebla, y los temas usualmente que trabajamos iban mucho más orientados hacia el fortalecimiento de habilidades para la educación, ¿no? Entonces, trabajar lectoescritura, trabajar matemáticas. Y hace 2 años hicimos un análisis de decir, bueno, ¿por qué de repente es tan complicado? Se encontraban ciertas conductas dentro de la niñez en donde concentrarse, colaborar, estaban siendo temas complejos. Y en ese ejercicio que hicimos, pues justo encontramos que el problema no necesariamente estaba siendo, pues que si se pueden desarrollar bien académicamente, cómo pueden trabajar en equipo, sino que la raíz estaba más en los temas emocionales de la niñez, en este autorreconocimiento, en esta identificación de sus emociones. Y entonces hicimos un cambio en el planteamiento de trabajo en donde dijimos, bueno, más bien estamos entendiendo que estos temas, si no se trabajan con la niñez, de cómo se perciben, cómo se ven, cómo se reconocen, cómo reconocen sus emociones y sus emociones en relación al resto de las personas con las que se vinculan, difícilmente van a poder tener un desarrollo en las otras áreas. Y entonces hicimos este cambio de decir, hay que priorizar primero este trabajo con la niñez, en donde se reconozcan, para que luego el efecto sea que se mejoren otras condiciones en otras áreas de su vida de la niñez. Claro, verlo desde la raíz, atender esto desde una profundidad, no solo ver el tronco o las ramitas de un árbol. El entender que un niño tiene algo profundo, que tiene que tener autoconocimiento de quién es para guiarlo o anteceder para guiarlo a esta parte formativa, ¿no? ¿Nos quieres hablar un poco acerca de cómo has visto este trabajo de campo? Ahora, guiarlo. Pues, justo como lo comentaba María Luisa, cuando empezamos este trabajo con la niñez, de lo que nosotras, o bueno, en el equipo de ayuda en acción, llamamos de la Sierra Nevada, que son comunidades que están alrededor del volcán Popocatépetl. Pues sí notábamos, ¿no? Que de repente, pues sí, las personas después de la pandemia o los niños que estuvieron en la pandemia, sobre todo en la educación pública, fueron los que se vieron mucho más afectados por el acceso a internet, porque quizá no tenían señal para seguir aprendiendo, pues sí hubo un rezago académico, ¿no? Pero también un rezago en el desarrollo de sus habilidades emocionales, que pues son estas capacidades de entenderse a sí mismo y conectar con los demás. Si tú no desarrollas esas capacidades socioemocionales, difícilmente vas a poder relacionarte adecuadamente con las personas a tu alrededor. Entonces, de repente estos niños están en pandemia y los avientan nuevamente a clases, ¿no? Y pues de repente ya no pueden convivir entre ellos, se pelean. Pues sí, ¿no? Porque están acostumbrados ya a estar solitos en su casa y luego volver otra vez a la escuela, y pues sumado a todos los problemas que de por sí existen en la educación pública, ¿no? En México, ¿no? ¿A partir de qué edad los niños empiezan a ser conscientes de sus emociones y cómo les afectan las emociones de los demás? ¿A qué edad empiezan como a concientizar esta parte? Pues mira, yo lo investigué un poquito y me parece que a partir de los 3 meses de vida una persona empieza a ser consciente de las emociones básicas, porque sí tenemos una gran rama de emociones. Las básicas son 7. Son estas 7 emociones que son desarrolladas naturalmente o por instinto. Y ya de ahí se derivan pues los sentimientos o emociones más complejas. Desde pequeños los bebés pues ya son capaces de sentir que algo sabe bien, algo que les da asco, cuando están ansiosos, que se separan de su mamá, cuando están tristes, si se enojan, ¿no? Tú puedes ver esas reacciones en un bebé, ¿no? Y a partir de eso, las personas nos vamos haciendo más conscientes a partir de la convivencia con las personas a las que nos rodeamos, ¿no? Justo hablábamos de que, pues tú vas a desarrollar tus emociones en la medida en que tengan la habilidad de apoyarte en tu casa, ¿no? Si tú te desenvuelves en un ambiente donde las personas expresan sus emociones con golpes, malas palabras o simplemente dicen cállate,
donde las emociones no son validadas, difícilmente tú vas a aprender a expresarlas de maneras adecuadas, ¿no? Inclusive si son también ignoradas estas emociones, no nada Sí. más infravaloradas o no conscientes, porque pues luego hay patrones que uno sigue y a la hora de censurar las emociones de tu hijo como que no entiendes el impacto que puede tener a largo plazo que tu hijo no se pueda desarrollar socialmente y no sepa desarrollar sus emociones ni plasmarlas ante las otras personas tampoco. Efectivamente, porque pues en el trabajo que nosotros realizamos con los niños y las niñas, lo que hacemos es un trabajo de validar las emociones, porque las emociones, lo que les decimos a ellos, que no existen emociones buenas ni emociones malas. Las emociones son naturales y es un espectro que todos tenemos. María Luisa tiene el mismo espectro de emociones que yo puedo tener, que tú puedes sentir, todos tenemos esas emociones, están en nosotros. Pero existen formas adecuadas o inadecuadas de expresar esas emociones. Entonces con los niños trabajamos mucho eso, ¿no? O sea, las emociones están. Unas son más agradables que otras, ¿no? Cuando estás enojado, pues, no se siente tan padre, ¿no? A que cuando estás rebosante de alegría, ¿no? Si algo te produce asco. Y todos estos te sirven para algo. Las emociones tienen una función. ¿Y qué es la función? Mantenernos con vida, ¿no? Las emociones nos mantienen con vida y nos ayudan a relacionarnos con las demás personas. Y bueno, ahora usted que lo ha visto dentro de este campo o ha interactuado igual, María, ¿cómo han visto que los padres influyen dentro de este descubrimiento emocional? Si bien el indicarles, no sé, tales herramientas, pero ahora, ¿cómo es este papel fundamental que tienen los padres? Uy, los padres para nosotros son clave y creo que son el mayor reto justamente. Y algo que, si pensamos en la educación, hablamos del rezago, ¿no? Y es que no están llegando a tener estas habilidades, el desarrollo de estas capacidades. Esto que decía Gaby es súper importante. No es solo que la niñez pueda reconocer sus emociones y ponerle su nombre y decir su... Luego, ¿cómo las relaciones con las otras personas? Y efectivamente, cuando se habla luego de derechos asertivos, tiene que ver con eso. Tenemos las emociones, bueno, ahora, ¿cómo las transmites? Si no tienes ese contexto para poder socializarlas, los cuidadores, porque ahora ya no solo son papá y mamá, estamos en espacios en donde muchas veces papá y mamá están ausentes por distintas razones, ¿no? Ya sean laborales, ya sean migratorias, ya sean de enfermedad. Entonces, ahora la gama de quienes cuidan a la niñez es más grande. Son también abuelitos, son tíos, entran otros actores. Y ahí justamente los cuidadores tienen un papel muy importante porque son quienes pueden facilitar o pueden bloquear el desarrollo de esta niñez con el reconocimiento de sus emociones. Y entonces viene un trabajo pues mucho más retador porque no solo también esos cuidadores también traen una historia, también traen pues estas experiencias en donde también les tocó ser niños y también vivieron un proceso de o les permitieron desarrollar sus emociones y hablarlas ampliamente o también fueron bloqueadas, como mencionabas, ¿no? Entonces ahí es un proceso de concientización, no solo de su actuar con sus hijos e hijas o con los niños que cuidan, sino también es un doble descubrimiento porque también en el trabajo que hacemos, y Gaby podrá hablar mucho más de eso, es también validar y reconocer las emociones de ellos como cuidadores. Justo el mayor reto que nos contabas antes son los padres. Ahora, bueno, ¿nos puedes hablar ahora un poco tú de cómo lo has visto dentro de este campo? Cómo los padres influyen, como lo decía, es un reto. El comprender que hay padres que tienen como esta parte cultural que lo han aprendido, que lo llevan, no sé, 40 años, 30 años. Ahora es cambiar la mentalidad para que ellos lo transmitan hacia los niños. Sí, pues justo tuvimos un programa que abrimos el año pasado que era precisamente de un programa de formación a cuidadores en temas de autoconocimiento y autocuidado, ¿no? Donde hablábamos también estos temas, que es el autoestima, que si las emociones, que si el autoconocimiento, que
la salud emocional, como todas estas cuestiones. Y en el trabajo, pues descubrimos mucho que existen familias que se niegan, ¿no? Que se niegan a querer trabajar esos temas y te ponen pretexto que no hay tiempo, que yo para qué, que no sé qué. Y muchas de las personas que sí se animaron al trabajo hicieron como un proceso de descubrimiento de sus emociones, de qué son, porque incluso ellas, ¿no? O sea, las que en su mayoría fueron mamás o cuidadoras, y cuando hablábamos de las emociones, incluso ellas no te podían mencionar 3 emociones, ¿no? Y les preguntabas, oiga señora, ¿las emociones son buenas o son malas? Y dice, no, pues es que hay unas que son muy buenas y otras que son muy malas, ¿no? Y como en este tema de reconocer las emociones, y justo lo platicábamos previo a empezar a grabar, o sea, cómo tú como padre de familia, como cuidador, como cuidadora, orientas la educación de tus hijos en temas emocionales si ni siquiera eres tú mismo capaz de reconocer las emociones en ti, de manejarlas adecuadamente. Pues sí, el trabajo de... Hablábamos, lo que decía, hablábamos sobre los círculos viciosos, que de repente es esto, ¿no? O sea, en el contexto rural, y supongo que en varios, pues a mí fuimos hijas de la chancla, les decíamos, ¿no? Porque pues hacíamos algo chanclazo, ¿no? Y esto y cállate. Y esto... Continuo preciso. Sí, Ven. sí, ¿no? Y cállate, no me respondas, eso no se dice, estás triste, ponte a barrer, ¿no? O sea, como... Ajá, o sea, como todas esas cosas, sus emociones nunca fueron validadas y de repente sí fueron violentadas, ¿no? Porque sí es como de, pues oye, ¿no? Entonces, ya, pues ya pasó, eso me enseñó a mí mi mamá, pues es lo mismo que yo con mis hijos. ¿Y qué van a hacer mis hijos? Pues lo repiten, ¿no? Porque se comunican de esa manera violenta con sus hermanos, con el pobre perrito también ahí, ¿no? La patada o lo que sea. Y pues son incapaces de desarrollar estas emociones, ¿no? Y estas habilidades socioemocionales, que es un gran espectro que nada más son las emociones, ¿no? Que son estas cosas que te permiten relacionarte. Y pues los padres influyen al 1000, ¿no? Porque pues, como yo como padre o cuidador, mamá, abuelita, si yo no tengo ese control emocional, esos mecanismos de afrontamiento de mis emociones, ¿cómo se las enseño al niño, a la niña? Pues, y repetimos esos círculos viciosos, y entonces lo que platicaba con las cuidadoras era que, ¿por qué no hacíamos mejor círculos virtuosos? Donde nosotras aprendiéramos a estar bien, a desarrollar nuestra autoestima, a conocernos, ver qué nos gusta, que no, tomarnos el tiempo de trabajar en nosotras mismas para que eso ellas lo pudieran trabajar con sus hijos y complementar bien el trabajo que hace Ayuda en Acción, porque pues ellas se dan cuenta, ¿no? Que de repente los niños que asisten con nosotros van a la escuelita y trabajamos todos esos temas. Le digo, ¿pero de qué sirve que yo trabaje todos esos temas contigo o con sus hijos si va a llegar a tu casa y mamá, ya descubrí qué son las emociones? Ajá. Justo hablando de esta parte del, como un poquito del organigrama que ustedes tienen dentro de la organización, pues quería preguntarles cómo es que, si ustedes dicen que le enseñan al niño de que, no, pues cómo te sientes, por qué estás triste, no sé qué, pero cómo llevar este aprendizaje, porque es muy difícil que un niño tan chiquito pueda estar tan consciente de todo, que pueda llevar esa información con sus papás. ¿Cómo hacen ustedes para que estos conocimientos lleguen a sus padres de familia, a sus cuidadores, a las personas que se hacen cargo de ellos, para que no sigan repitiendo estos patrones y no lo que ustedes les enseñan, como que lo estropean los papás por no tener las bases o el conocimiento de la autoconciencia y las emociones de uno mismo? Pues mira, hay algo muy importante en nuestra organización y hay 2 elementos clave que luego transitan para que suceda esto que comenta Gaby. Nosotros trabajamos bajo un enfoque de desarrollo territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocemos el territorio no solo físicamente, sino
cómo se integra en la parte cultural, en la parte económica, en la parte política. Hacemos todo un ejercicio de análisis amplio para entender cómo se compone y por qué se comporta de esa manera esa comunidad. ¿Cuáles son los problemas que tiene mucho más arraigados, pero además no solo eso, cuáles son los más sentidos y de interés de la población? A partir de ahí, nuestro modelo de trabajo nos permite entrar en varios temas. Gaby, que está con nosotros y que trabaja con la niñez especialmente, es un equipo junto con Alejandro, pero hay otros equipos que trabajan con otros perfiles de la población. ¿Qué intentamos hacer? Un cruce en donde desde los distintos equipos se van bajando ciertos temas que, aunque son de intereses distintos, en realidad un segundo momento es cómo entre los equipos hacen una conexión para entonces empezar a transversalizar ciertos temas. Este tema que habla Gaby del reconocimiento, de la autoestima y todo, no solo se trabaja con cuidadores, papás y mamás de la niñez, sino también con otros grupos de los otros equipos en donde el problema es el mismo. Aunque estamos hablando de agricultura, de producción de alimentos, este problema lo vivimos y lo tenemos todos, en cierta medida. Entonces, ahí empezamos a hacer un cruce. Un segundo elemento para nosotros importante es que nosotros creemos que justo los cambios como estos que estamos hablando no suceden de un día a otro. ¿Qué implica? Hacer una agenda de trabajo de largo plazo. Nosotros al territorio donde llegamos a trabajar buscamos quedarnos de 12 a 15 años para así ver un cambio estructural en la vida de las personas y donde nuestro trabajo se vincule en esos temas mucho más sentidos y que no cambian de un día al otro. Esos dos componentes para nosotros nos dan la posibilidad de acercarnos con estas personas, con cuidadores y para ir viendo cómo van cambiando las cosas con el paso del tiempo. Y en ese marco también nuestra alianza con las autoridades locales, nuestra vinculación con las escuelas y con otros actores clave del territorio hacen que se faciliten las cosas para poder llevar a cabo estos procesos de diálogo, de concientización, de poner los temas sobre la mesa y que vayan acercando y estrechando el trabajo que los distintos equipos hacen. Entonces, ahí hay un reconocimiento para ver cómo se va trabajando de manera paulatina y que se vayan viendo los cambios en esta apropiación que van teniendo los cuidadores. ¿Y ahí cómo lo hacen, Gaby? Pues básicamente lo que nosotros hacemos es brindar talleres y generar espacios, ¿no? A lo que me refiero con brindar talleres es como tal, ir y hacer actividades. Con la niñez o sea, tenemos una base de 180 niños en las 7 localidades, pero es para cualquier niño que quiera ir, ¿no? Entonces, está abierto al público y de repente también tenemos estos programas de atención a cuidadores, cuidadoras primarias, que ha sido un poco complicado, pero se llevó a cabo un programa como tal para el público en general. Y ahora lo estamos manejando más con pláticas en las escuelas. Porque de repente, pues como te digo, en la escuela de repente ya los maestros obligan a los papás de tienes que ir a la plática, ¿no? Porque luego si tú le dices, señora, venga a trabajar su salud emocional, pues te va a decir, no tengo tiempo, ¿no? Sí, claro. O sea, piensa que no es esencial, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que no son como tan importantes de repente para las personas. Pero sí, o sea, nosotros no pensamos como que sea como echado en saco roto porque somos muy perseverantes. Entonces, luego los niños así de que, ¿qué vamos a trabajar hoy? No, pues hoy vamos a trabajar un aspecto de las emociones, ¿no? El otro día estábamos hablando de vamos a trabajar las emociones y yo otra vez y yo pues nunca es suficiente. Y porque les empezamos a preguntar, ¿no? ¿Te acuerdas qué vimos? Y ya de, no, pues hay que repasarlo para que se nos grabe, ¿no? Y, o sea, tratar de tener ese trabajo con los niños y pues al final hacer la lucha con los cuidadores, ¿no? O sea, sí tratar de que podamos llegar a más personas y que estas personas se involucren en el trabajo, ¿no? Maestros, padres. También los papás tienen que ser conscientes de sus propias emociones como para también poder validar las emociones del prójimo. No sé si estoy acertándole o no. Yo lo vería desde esta perspectiva, que si tuviera un hijo, pues tendría que conocer bien mis reacciones, mis acciones,
para que yo no pueda explotar en algún momento con mi hijo o con mi hija y no se sienta ni atacado ni minimizar sus emociones tampoco. Siendo uno consciente, creo que también pues enseñas con el ejemplo y enseñas a que tu hijo también sea consciente de estas emociones. Sí, es el ideal, ¿no? Y sí, es el ideal en términos de que esa decisión la toman papás que ya pasaron por un proceso de conciencia desde tomar la decisión de ser papás. La mayoría de la población con la que nosotros trabajamos no pasa por ese proceso, ¿no? O sea, lo piensan más como, pues es una tradición, me tengo que casar, tengo que tener hijos, y es como, así es la vida, ¿no? Entonces, muchas veces no llegan a este momento, y otras veces también es cierto que reconocer tus emociones, ponerles nombre y decidir trabajar en ellas también es una toma de decisión bien grande. No sé si es más fácil o no, pero es más común el hecho de mejor me hago que no veo, ¿no? Mejor hago que no me doy cuenta y sigo la vida. Pero cuando llega este momento de que nos hace clic, decir, híjole, ¿no? Me reconozco y entonces me doy cuenta que lo que yo haga va a incidir en la vida de mi hijo, ese es el momento clave, porque cuando cae ese nivel de conciencia ya no hay vuelta atrás. Pero no siempre es lo más fácil. A veces como que gana la urgencia de la vida en muchos lugares. Y entonces, por eso decía, es algo esencial en la vida de las personas, pero como más o menos podemos vivir con ellas, pero nos urge comer, nos urge pagar esto, nos urge, pues a veces le restamos importancia y le restamos tiempo. Pero estamos viendo que muchos de los problemas que hoy tenemos como humanidad y como sociedad es evadir justo, ¿no? Están siendo resultados de evadir esta conciencia. Claro, ahora ustedes buscan reconstruir eso, ¿no? Buscan que los padres, bueno, ahora sí seamos un poquito más conscientes de qué es lo que sentimos, de qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros. Si bien, como decía Dani, el ideal es, ya estoy preparada para tener un hijo, ahora sí, yo soy consciente de cuál es mi manera de reaccionar y cómo es que yo tengo que actuar frente a ciertas situaciones. Ese sería el perfecto ideal, ¿no? Pero ahora, como que el reloj del tiempo, este es un ciclo de vida, hay que correr, y ya tengo que tener hijos y ahora tengo que transmitir lo que sé y, no sé, yo sé esto porque lo aprendí de mi mamá, de mi papá, y esto antecede a generar acciones que no son tan buenas, le podríamos decir. Pero pues si bien, como ustedes lo han dicho, es difícil a veces el trabajar con nuestros padres, ¿no? Pues ahora vamos a hablar un poquito acerca de aquellos mitos o aquellos prejuicios que hemos escuchado acerca del autoconocimiento y parte de la crianza guiada con el autoestima. El primero de los prejuicios como más comunes, y creo que los hemos escuchado, es que a veces los niños son muy pequeños para entender. ¿Qué es lo que ustedes piensan ante eso? Pues no, en mi particular punto de vista, los niños son seres humanos como tú, como yo, conscientes, sí, en cierta etapa de la vida, pero los niños sí aprenden desde muy pequeños. Entonces, sí, con una buena guía, creo que los niños pueden comprender muchas cosas de sí mismos, ¿no? Pero pues también son capaces de aprender aquellos aspectos que no son tan positivos, ¿no? De la vida. O sea, yo creo que los niños pequeños, eso de que no aprenden o que no pueden ser conscientes, es falso, porque creo que sí son conscientes, pero son conscientes en la medida en que son educados. Claro, son como esponjitas, ¿no? Sí. Y esas esponjitas, pues, se va a ver afectado, bueno, se va a ver guiado, o esto va a anteceder a la adolescencia o a la adultez. Son la base, ¿no? Totalmente. Nuestro siguiente mito o prejuicio es, si le enseño a mi hijo a expresar sus emociones, se va a volver débil o demasiado sensible. ¿Qué es lo que ustedes piensan, Andy? Que aparte de esto,
o sea, no quiero generalizar ni puntualizar, pero este tipo de comentarios se les suele hacer, o se les solía hacer mucho a los hombres, o a los niños, porque pues era señal de debilidad, como dice Ari, esta parte de, pues si lloras, pues eres ciertos adjetivos, si sientes emociones, eres una persona débil. Para estas personas que pues están en puestos altos de gerenciales, de no te puedes mostrar débil porque si no van a ver tu debilidad. O sea, ¿qué tan cierto es esta parte, o qué tan erróneo estamos al pensar de esa manera? Todavía es muy real porque existe, ¿no? Todavía yo creo que sí, en menor medida. Incluso a muchos de nosotros nos tocó crecer todavía con muchas de estas frases, pero al contrario, si la niña reconoce sus emociones, tiene mayor conocimiento de sí, podrá tomar mejores decisiones, podrá proyectar su vida a futuro, podrá saber, pues, cuál es su rol dentro de los equipos, dentro de los grupos en los que se encuentra. Entonces, nosotros creemos totalmente que eso le da fortaleza, le da dirección a un niño, le da la posibilidad de tomar decisiones más conscientes. Entonces, sí creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, y también seguir insistiendo entre que puede ser no tan favorable, pero también entender de dónde vino esto para reducir los juicios de valor ahora también hacia los cuidadores, ¿no? Y que viene de tradiciones de supervivencia en donde antes era aceptable porque se trataba de sobrevivir en otros escenarios, ¿no? Guerras, otro tipo de cuestiones, y entonces para ese momento fue una estrategia de educar con estas ideas. Exactamente. Entonces, en la medida en la que también nosotros vamos entendiendo de dónde vienen las cosas, reducimos el señalamiento, reducimos el juicio y abrimos más oportunidades y más espacios de decir, se puede hacer de otra manera y puede ser diferente. Entonces yo creo que es en las dos vías, para con la niñez, pero también, justo decían, hay que conocer la historia para no repetirla. ¿Qué estrategias podrían ustedes decirnos que se podrían implementar justo como para no ignorar, no repetir patrones y concientizar a uno y al otro de las emociones, para que justo el niño en su adultez pueda tomar una decisión más acertada, que sepa lidiar con actividades bajo presión? Porque justo como no sabemos lidiar con estas emociones, nos cuesta a veces comprender emociones fuertes o situaciones por las que uno podría o podría no estar pasando, que son justo emociones fuertes, no sabemos luego lidiar con ellas. ¿Qué estrategias podrían implementar tanto los cuidadores como los niños para desarrollar mejor estas emociones y poderlas llevar en su vida todos los días? Pues primero que nada es esta parte, ¿no? De las personas que escuchen esto y que les salga la conciencia de, no, hacer consciente esto que lo tenemos muy inconsciente, ¿no? El comprender que el aprender las habilidades emocionales, el conocerme a mí mismo, manejar mis emociones, primero conocer mis emociones, saber cuáles son, y una vez que yo ya estoy siendo consciente de lo importante que es esto para mi desarrollo personal e interpersonal, porque primero es un trabajo personal, pues sí hacerlo, ¿no? O sea, como ser consciente, informarnos, buscar. Pues ahora muchas veces sí hay comunidades que están como súper apartadas y que definitivamente no tienen un acceso a información. Pero pues muchas sí ya, ¿no? O sea, sí tienen yo les decía a las señoras, ¿todas tienen su celular? Sí. ¿Todas tienen su Facebook? Sí. ¿Todas tienen su WhatsApp? Sí. Pues ahí hay una cosa que es el ahí. Le preguntas algo y te lo contesta, y vienen hasta con fuentes y todo, ¿no? Entonces sí el que podamos ser conscientes y querer informarnos, porque eso sí, a muchas personas pues no les alcanza el recurso para ir a terapia, ¿no? Porque luego, pues nosotros vemos en las redes, ¿no? Ve a terapia, sana, vive, siente, sonríe, ¿no? Pero pues muchas veces las personas no tienen el recurso para acudir a terapia y trabajar en esta sanación.
pero sí lo pueden hacer ellos mismos, informándose, leyendo y entender que la forma en la que yo eduque a mi hijo es la forma en la que hijo o hija va a crecer. Y va a tratar al mundo también. Sí. O sea, no nada más crecer. Y después, pues yo me voy a estar quejando, ¿no? Porque pues yo, y pasa lo que repetí otra vez de los ciclos viciosos, ¿no? O sea, yo ya traté con la punta del pie a mis hijos, les enseñé que sus emociones no importaban, no les ayudé a desarrollar su autoestima, y cuando crecen, pero es que no me ven, pero es que ni me quieren, pero pues si vivimos en un círculo de violencia, ¿cómo vamos a pedirle a nuestros hijos que sean conscientes o lo que llaman buenas personas cuando sean grandes si estuvieron envueltos en todo eso? Entonces, principalmente eso, ser conscientes, informarnos en la medida de nuestras posibilidades y trabajar en nosotros para que podamos trabajarlo con nuestros hijos. Y yo nada más agregaría esto que comenta Gaby. El darle importancia es darle el peso desde todos los ángulos. Que se vuelva un tema desde las escuelas, que se vuelva un tema desde la política pública en nuestro país, que se vuelva un tema de los espacios de planes de gobierno. O sea, necesitamos hacer e insistir, y ahí es donde no nos tenemos que cansar. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, ahí es donde todos los que estemos metidos en el tema, no hay que cansarnos. Muy posiblemente a muchos no nos toque verlo, pero sí tenemos que insistir para que las cosas vayan cambiando y hacer frente y exigir que desde distintos espacios estos sean uno de los temas principales. Si queremos ver un mundo distinto, donde ya no haya guerras, donde podamos colaborar, donde podamos trabajar en equipo, donde podamos, bueno, tiene que ser un tema en el que no dejemos de insistir. Sí, claro. Bueno, ya con eso cerramos este capítulo. De antemano agradecerles por haber asistido el día de hoy y una disculpa por todos los inconvenientes que hubieron detrás de cámaras, que la gente en casita no se entera de todo lo que pasa al querer alrededor a las comunidades. Pues agradecerles muchísimo, de antemano les digo, por su espacio, por su tiempo, por su conocimiento, por los aprendizajes que le dejan a nuestra comunidad y a los padres de familia que se quieren informar, y a nosotros, porque al final cabe aclarar que nosotros no somos expertos, venimos aquí para aprender, al igual que nuestros oyentes. Venimos aquí también con un chorro de dudas, venimos aquí con un chorro de preguntas, y pues gracias por resolvernos estas dudas. No sé si tengas algo que decir. Pues la verdad es que nos dejan con mucho que pensar y les agradecemos muchísimo su participación. Disculpen algunas cosillas que vivieron detrás de cámaras, pero la verdad es que nos quedamos con mucho conocimiento. Y conocimiento que buscamos dirigir a los padres, a quienes van a educar a las generaciones a futuro. Porque las generaciones a futuro son los niños. Y ustedes les agradecemos porque trabajan con ellos. Y que de esto no se quede nada más en escuchar el podcast y ya, sino también, o estuve aquí y ya, sino también nosotros como pues las personas que estamos guiando este proyecto, como las personas que están en caseta, que también se pongan a investigar, porque creo que parte circunstancial es la curiosidad. La curiosidad hace que uno lo lleve a más cosas, lo lleve a investigar, lo lleve a un poquito a saber acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor. Creo que la curiosidad en esta ocasión no mata al gato, ayuda al gato en todo caso. Entonces, pues, infórmense un poquito, investiguen. Yo creo que es lo que daría, pues, como conclusión. No sé si ustedes quieran dejar alguna conclusión. Tomemos la decisión, ¿no? Yo creo que también tomemos la decisión en que nuestra vida puede mejorar y la vida con quienes estamos puede mejorar. Y una clave es el autoconocimiento y el manejo de emociones. Y pues nada, concuerdo contigo. O sea, hay que tomar la decisión y también hay que tomar acción. Porque muchas veces ya tomamos la decisión, pero no ponemos manos a la obra. Entonces, muy importante que las personas que están escuchando esto, si de repente ya les dio la curiosidad, digan, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a querer estar bien. Y eso sería todo. Pues bueno, eso fue todo por este capítulo de hoy. Esto fue Pequeños y Grandes.